Bienvenidas y bienvenidos a nuestro siguiente evento, la ponencia sobre CISA, Innovación y Ciencia al Servicio del Agua. Antes de dar inicio, presentaré a nuestras y a nuestros ponentes, quienes nos acompañarán durante este evento. En primer lugar, tenemos a la maestra Alma Rubí Félix Puga, que es originaria de Sinaloa, antropóloga social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en Relaciones Económicas Internacionales. Actualmente se desempeña como enlace de cooperación internacional en una entidad pública federal, impulsando proyectos que promueven el bienestar social y ambiental. También es especialista en consultoría técnica para cumplir con estándares internacionales medioambientales y ha contribuido a iniciativas de justicia ambiental comunitaria en el occidente de México. Su experiencia incluye investigaciones en ciencias sociales enfocadas en estudios del agua y cooperación internacional, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo social. Dentro de este presidium también contamos con la presencia del doctor Marco Antonio Berger García, quien es profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara y jefe del Departamento de Sistemas, Datos y Sociedad del Centro Universitario de Tlajomulco. También ha sido académico en el Centro Universitario de los Valles y directivo académico en el Centro Universitario de los Altos de la Red Universitaria de Guadalajara. Es miembro del capítulo mexicano de la Red de Liderazgo y Desarrollo por el Medio Ambiente, auspiciada por el Colegio de México, y de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y el Cumplimiento de la Agenda 2030. Sus intereses de investigación se relacionan con la acción ante el cambio climático a nivel subnacional y los procesos de política pública y gobernanza ambiental. Como servidor público, ha sido secretario técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y director de Planeación e Investigación para la Política Ambiental. El doctor Marco es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo el doctorado en Estudios de Política Pública en la Universidad de Clemson, Carolina del Sur, con especialidad en Gestión Ambiental Comunitaria en la Universidad de Duke, con apoyo de la Fundación Fulbright García Robles. Nos acompaña también el maestro Salvador Arturo Velázquez Croté, académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, quien es profesor e investigador en el Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, maestro en Políticas Públicas y licenciado en Administración Gubernamental, Políticas Públicas y Contaduría Pública por la misma universidad. Imparte clases en la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental. Sus áreas de investigación incluyen políticas públicas, desarrollo territorial, economía ecológica, sustentabilidad, economía circular y paisaje biocultural, siendo este último el eje central de sus actuales proyectos. Además, funge como secretario técnico del Centro Internacional de Investigación e Innovación Social para el Desarrollo, contribuyendo al avance académico e innovación y sostenibilidad. Y por último, como moderador de este evento, tenemos a José Alberto González Ochoa, estudiante de Gestión y Economía Ambiental en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra en su 7º semestre y ha colaborado en el área de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y como becario por SNI participó en el proyecto Sistema de Información Socioambiental para la Democracia y Sustentabilidad en la Subcuenca Alto Santiago Guadalajara. En este, desarrolló un índice de calidad del agua, utilizó sistemas de información geográfica y realizó valoraciones económicas de servicios ecosistémicos aplicando análisis estadístico multivariable. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en temas de gobernanza del agua, economía ecológica, ecología política y los impactos de la actividad económica en los recursos naturales, con especial atención en los recursos hídricos. Sin más, damos paso y cedemos el uso de la voz a José Alberto para iniciar este evento. Excelente. Gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos los aquí presentes. Aquí pues resentimos un poco la falta de Salvador Peniche, pero daremos inicio de todas maneras. Y agradecer este espacio que nos dan en este foro Ciencia UDG 2024 para crear sinergias abonando a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad, que precisamente son 3 puntos primordiales sobre los cuales trabaja el Sistema de Información Socioambiental para la Democracia y la Sustentabilidad.
Este proyecto se lleva a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, pero no da imagen, ahí está. Sin embargo, es un proyecto el cual basa sus esfuerzos en la transdisciplina, la complejidad y el pensamiento sistémico. Este proyecto ha construido alianzas en toda la red UDG, sobre todo en Cutlajomulco, aquí presente con el doctor Marco, pero también hemos llegado al Q Ciénega y al Q Costa para trabajar en conjunto. Como ya lo mencioné, el enfoque de CISA es en base a la sistémica y a la ciencia posnormal. Esto debido a que se maneja gracias a la inteligencia ciudadana y a los saberes y conocimientos más allá de la producción científica convencional. En este sentido, sí se apunta a la necesidad urgente de enfrentar el colapso socioambiental de la subcuenca Santiago-Guadalajara para llevar a cabo una restauración de la misma en base a un equipo transdisciplinar basado en especialistas de las ciencias económicas, ciencias políticas, del derecho, de todo tipo. El objetivo del presente proyecto es visibilizar la gravedad con la que los conflictos se desenvuelven dentro de la subcuenca Santiago-Guadalajara, esto a raíz de las dinámicas de explotación socioeconómicas que se han visto presentes dentro de la misma. Y bueno, como lo comenté anteriormente, CISA va más allá de la ciencia convencional y vincula también a los diferentes actores involucrados dentro de los propios procesos de deterioro. Esto es lo que fortalece el mismo proyecto y es lo que mencionaba anteriormente sobre la ciencia posnormal en la que se maneja CISA. Todo esto para llegar a un estado de sustentabilidad, el cual conoceremos que planteó el doctor Víctor Toledo, aquí se puede identificar en la imagen, donde el poder radica en la esfera social sobre lo económico y lo político. Pero bueno, entonces, una vez introducido el proyecto, daré inicio a las preguntas a los ponentes, en específico al doctor Marco Antonio Berger, quien nos dará la introducción sobre las bases teóricas en las que se maneja el proyecto y la necesidad de este. Gracias. Sí, muchas gracias. Agradecemos este espacio para difundir este proyecto transdisciplinar y basado en una red de investigadores en varios campus universitarios, pero también con el acompañamiento de algunos colegas que se desempeñan en el sector público o que por muchos años han estudiado nuestro objeto de estudio, que es la cuenca del río Santiago. Y como bien lo mencionaste en plural, ¿no? Los fundamentos o los abordajes teóricos son múltiples para abordar un tema complejo como es el río Santiago, ¿no? Mucho se ha escrito en los últimos años al respecto y un punto que hemos visto con recurrencia es la necesidad de partir de una premisa fundamental, ¿no? O sea, el tema del río Santiago no solamente es complejo, sino que ya entra en la categoría de problemas retorcidos que se manejan en la literatura de política pública y esta característica o este atributo fundamental tiene que ver más que nada con que el problema está en constante redefinición, o sea, y por lo tanto las posibles alternativas o soluciones, que es todavía más arriesgado mencionarlas incluso, tiene que ver con la no linealidad. Entonces, si no partimos de una definición donde hay valores encontrados en ocasiones, donde hay conflicto, donde hay, digamos, cuestiones de vacíos importantes de información y de conocimiento y de interpretación, difícilmente vamos a alcanzar consensos mínimos en su solución. Entonces partimos siempre de ir a la complejidad y a la característica de retorcimiento de los problemas públicos. Si tienen por ahí el control, o podemos ver la siguiente, eso mismo. Hay una gran pregunta, gracias, que en los foros sobre el río Santiago, que este no es el primero ni va a ser el último, y menos el próximo año,
Siempre se hace la pregunta de literatura, ¿no? ¿Está sobrediagnosticado el río Santiago? Ha habido más de 100 tesis al respecto, por dar un número. Hay 120 artículos nacionales e internacionales. Hay editoriales open-ended en el New York Times, que salió también, y en otros medios, como uno de los ríos más contaminados del mundo. Entonces surge la pregunta si ya no necesitamos más información porque ya está sobrediagnosticado, o alternativamente hay unas lagunas o una subdiagnosticación que nos hace en ciertos nichos del mismo problema decir que sí hay áreas de oportunidad para seguir investigando. Nosotros optamos por la segunda. Efectivamente sí hay muchos documentos. Si tomamos una pincelada del problema que podría ser calidad del agua, pues hay en estudios de calidad del agua, hay un índice de calidad del agua, ¿no? que esta administración estatal desarrolló, pero hay otros, y aún esos mismos son sujetos a discusión, y hay otros donde definitivamente no hay una aproximación ni teórica, ni metodológica, ni mucho menos empírica. Por ejemplo, el nexo entre calidad del agua y salud humana no está tan ensamblado, ¿no? Sí hay medidas de salud, más de corrección, ¿no? o de afrontamiento una vez que están los síntomas, ¿no? Pero no hay estos links, ¿no? Estos nexos causales que no son fáciles, pero no por no ser fáciles no se tienen que aproximar, y es justo también lo que buscamos, ¿no? Buscamos estos nexos causales, entendiendo que son complejos, pero partimos de esa premisa también. Si vemos también los factores ya más concretizados, ¿no? De las variables que pueden intervenir, efectivamente es multidisciplinario, es multidimensional, es, digamos, multiactor, ¿no? Todo lo que se ha manejado en la literatura reciente sobre problemas socioambientales, pero también eso lo tenemos que encasillar o digamos, modelar, como se diría formalmente, en términos de variables lo más puntuales posibles, ¿no? Y entonces ahí es donde nos metemos a este tipo de dinámicas, donde vemos variables tan disímiles aparentemente, pero muy engarzadas si tomamos más información, y si la tomamos de la ciencia ciudadana mucho mejor, en donde tienen que ver desde aspectos laborales, aspectos de salud pública, aspectos de vivienda, aspectos de hacinamiento, aspectos de glifosato, aspectos de calidad del agua, por supuesto, aspectos de gobernanza, ¿no? Que es cómo nos organizamos para discutir y deliberar estos problemas complejos, ¿no? Entonces, tenemos, sí, por un lado, poner todas las variables sobre la mesa, y en un segundo momento ver qué plataforma de deliberación ha sido la mejor o la subóptima hasta la fecha, y cómo se podrían mejorar esas articulaciones. Entonces el proyecto busca generar condiciones también, información desde la ciudadanía para mejorar esas condiciones de deliberación pública en torno al problema. Y aterrizándolo, digamos, a nivel más técnico, científico, metodológico, pues como somos un grupo multidisciplinario, diverso, hemos modelado cómo, digamos, capturar esta información a partir del territorio, y cómo maximizar también, por otro lado, la información y la tecnología disponible, ¿no? Es así que tenemos, por ejemplo, dentro de los componentes del proyecto, planteado un cuarto de guerra de comunicación, ¿no? Donde discutimos o se discuten de manera multidisciplinaria cómo comunicar las historias climáticas o las historias de gestión integral del agua o de los efectos negativos hacia la población en términos de productos de comunicación que lleguen a la gente y a la audiencia, ¿no? También tiene un sentido educativo de conocer más de la historia natural del río Santiago, para que rescatemos todas esas narrativas, ¿no? De las familias que solían bañarse ahí hace 20, 30 años tal vez, ¿no? Y cómo ahora pues es uno de los denominados infiernos ambientales de México, ¿no? O sea, cómo pasamos ahí en una generación. Mucho de eso no está escrito, y tenemos que hacer desde storytelling a nivel antropológico, ¿no? Desde tomar datos locales, ¿no? Pero también podemos usar drones y otras tecnologías, ¿no? Entonces, estos componentes que combinan ciencia ciudadana con ciencia de fuentes secundarias, llamémosle así,
busca engarzar el proyecto para comunicarlo de mejor manera y generar elementos tanto de política pública como de debate al interior de la academia, y que sea posiblemente replicable en un futuro y escalable. Por supuesto que no hay tiempo suficiente para discutir. Yo concluyo simplemente señalando que se requiere un cambio estructural en la forma de hacer el framing del problema público alrededor del río Santiago, ¿no? De cómo hacer el encuadre, ¿no? Y afortunadamente tenemos cambios que la literatura científica nos ha proporcionado en los últimos quinquenios y que podemos hacer uso de, ¿no? Y de hecho también estamos incorporando en el proyecto cómo va evolucionando esta literatura, ¿no? Si nos vamos a la gestión pública, pues necesitamos estos nuevos enfoques, que no son nuevos, tampoco es simplemente engarzarlos en algo que no se hacía históricamente, ¿no? Como la antropología ecológica. Si hablamos de la famosa multisectorialidad y transversalidad, que se ha hablado mucho en estos foros, ¿no? de aquí de Ciencia UDG, pues necesitamos realmente hacerlo, pero partiendo a veces del disenso, ¿no? Como punto de partida, no suponiendo que tenemos el consenso y que vamos todos juntos con los mismos valores, ¿no? Hay epistemias encontradas, hay valores encontrados, hay conflictos encontrados, hay resentimiento social, entonces tenemos que incorporarlo. Tenemos que pasar de los árboles de problemas clásicos y el marco lógico a las teorías causales, ¿no? Para ver efectivamente dónde están esos nexos y no quedarnos nada más con una visión fragmentada. Tenemos que pasar a la gobernanza del autogobierno, ¿no? Cómo las mismas comunidades, a partir del problema que están sufriendo y han sufrido, se autogobiernan o se autorregulan en algunos casos para mejorar su situación en lo que llega una plataforma deliberativa más robusta, ¿no? Necesitamos también pasar de índices de calidad del agua a índices de calidad del agua y salud ambiental, que combinen temas como calidad del aire y cosas que son un reto metodológico, estamos conscientes, pero también es cierto que la tecnología y la literatura está avanzando muy rápido y podemos soslayarlo o equipararlo, ¿no? Tenemos que poner el contexto de cambio climático y buscar soluciones basadas en ecosistemas, y sobre todo, ya desde el ámbito de la economía, tenemos que pasar del enfoque tradicional de la oferta a buscar esta nueva literatura. Hace algunas semanas apenas salió el reporte de la valoración del ciclo hidrológico, como un bien común local y en este caso regional, ¿no? Entonces, si no hacemos esos ajustes a las narrativas y a las epistemias alrededor de este tipo de problemas públicos, no vamos a encontrar una solución, ni siquiera en el largo plazo, ¿no? Se dice, bueno, es que es un problema generacional que se generó en 30 años, necesitamos otros 30 años para corregirlo. Pues a lo mejor sí, pero si no tenemos umbrales claros, año con año, semestre a semestre, puede que sea cierto, ¿no? Entonces, para buscar cubrir esas lagunas que surgen este tipo de proyectos. Gracias. Claro, sobre todo como lo menciona el doctor Marco Berger, pues es un problema que constantemente está en cambio y evolución. Entonces, aquí surge la pregunta de cómo formulas un proyecto que pueda atender estos cambios tan rápidos en las dinámicas del sistema. Y es por eso que el doctor Salvador Peniche nos va a hablar un poco sobre la estructura del sistema de información socioambiental y cómo son los flujos de información dentro de este mismo. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y a mis colegas. Como soy Marc Clapetier. Bueno, pues el CISA realmente queremos que sea un bien público, ¿no? Que sea un instrumento que sirva, o sea, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De esto? Es que tengamos en el esquema lo vimos, una especie de flujo permanente de tiempo real de información sobre los problemas que tiene nuestra cuenca. Entonces, basados en un montón de acercamientos teórico-metodológicos, aterrizamos esta idea de hacer una especie de mecanismo de generación de un sistema. Acabo de presentar este proyecto en la Sociedad Internacional de Ciencias de Sistémica en
Washington, y me decían, es como la aplicación de la dinámica de sistemas. En el artículo que escribimos se llama algo así como dinámica de sistemas empíricas, ¿no? O sea que hay que aplicar lo que nos decían los teóricos de la dinámica de sistemas en cómo se forman, cómo se estructuran los sistemas que tienen esta cuestión de la complejidad, ¿no? Y por otro lado, la idea también era incorporar a la narrativa de lo que está pasando, como dice ahora, las narrativas, la storytelling y todo esto, cómo incorporar de manera robusta y científica las vivencias de la sociedad, lo que llaman también la ciencia postnormal, ¿no? Entonces, la idea es tener un espacio para que esto suceda, y nosotros le apostamos más que a la inteligencia artificial, que en el caso del agua es muy curioso porque venimos arrastrando una serie de problemas en la generación de información sobre la calidad y en general sobre el desempeño de las cuencas, y entonces lo que hace la inteligencia artificial es extrapolar digamos, información que está en el mejor de los casos limitada, y se presenta como una novedad, ¿no? Como algo que salió a partir del diseño de la computadora. Y nosotros decimos, no, lo que tenemos que hacer, nosotros le apostamos a la inteligencia ciudadana. O sea, lo que hay que hacer es que la gente, o sea, contrastar la realidad, digamos, en campo con la visión de las políticas públicas, de la investigación. Mi amigo Mario Giampietro en Barcelona llama esto la economía del delirio, ¿no? O sea, cuando tienes una realidad diferente a la que está pasando realmente en las comunidades, y entonces el Estado o los investigadores se dedican a dedicar esfuerzo, dinero, investigación a esta realidad ficticia, ¿no? Acabo de enterarme que ya está resuelto el problema del agua en Guadalajara para los próximos 50 años, ¿no? Según dijeron en la prensa. Y entonces lo que hay que hacer es nada más salir al Salto o ir al canal de Atequiza o a Ocotlán y ver, o visitar a los enfermos, ¿no? A los niños con problemas de deficiencia renal o cáncer en Poncitlán, espalda bífida, anencefalia en Arandas, ¿no? O sea, las consecuencias, lo que decía el doctor Berger, ¿no? O sea, falta este vínculo funcional entre realmente los efectos sociales del colapso socioambiental que vive la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos esta visión que todo está bien y resuelto, ya no hay problema, y la realidad pues está por el otro lado. Es como una esquizofrenia, ¿no? Eso social, de que todos discursos que son contrapuestos y que no hay manera de dialogar, ¿no? Entonces, lo que quiere CISA es precisamente avanzar en ese sentido, poder generar una visión más o menos compartida, o que tenga la carga, ¿no? De las comunidades, de los campesinos, de los obreros, de las maquiladoras, de los indígenas en Poncitlán, de los trabajadores no sé, El Salto, los obreros que trabajan en las maquiladoras, o las comunidades que están detrás o sea, después de la zona metropolitana de Guadalajara, los que sufren de los lixiviados que vienen de los basureros ahí de Quipicachos y Hazard, ¿no? Y que se están ahí cada vez más sufriendo las consecuencias de las filtraciones de este veneno que sale de toda la basura que echamos en Guadalajara, o las descargas de aguas negras que se dan a cielo abierto todavía. Tengo varias cifras, no sé cuál es la verdadera, pero lo último que supe es que aproximadamente o sea, hay como 17%, 7 al 20% de aguas que no son tratadas, que se descargan directamente. Y por cierto, en la ciudad de Guadalajara tenemos en el CUSEA este problema, tenemos que ver cómo montamos una planta de tratamiento para no descargar directamente al río Santiago a través de las filtraciones del río del río Seco, ¿no? Que está ahí detrás del CUSEA, en fin. Todas esas cosas, ¿dónde se documentan? ¿Dónde está
¿Dónde están las versiones? Los enfermos, ¿qué tienen que decir la gente? ¿Dónde están los riesgos en tiempo real? Si yo salgo a trabajar en la mañana, ¿dónde hay una descarga? ¿Qué es lo que le pasó a mi vecino? ¿No? Este tipo de cosas que parecen que están pues, fuera de la órbita de la información. Yo digo que tendríamos que tener una alerta ciudadana todas las mañanas, así como nos dan la hora y nos dan el clima, tendrían que darnos también los puntos de riesgo de contaminación que hay en la cuenca, sobre todo para la gente que vive en las inmediaciones del río Santiago. Entonces, nada más quería compartirles un par de ideas. Miren, esa parte, esa es la subcuenca Santiago-Guadalajara, y lo que tenemos es ahí en los altos de Jalisco, Arandas, Atotonilco, Tototlán y Tepa, toda esa zona tequilera, pues ahí hay una emergencia nacional, ¿no? de la emisión de vinazas, que tiene prácticamente podrido todo el río Sula, desde Atotonilco hasta Ocotlán, con niveles terroríficos de eutrofización y de metano y un montón de contaminantes que están ahí revolcándose y saliendo al aire, porque la contaminación ya salió del agua, ¿no? Ya es una contaminación que está en la tierra, en los alimentos, en los animales. Entonces es la parte del noreste, y luego tenemos junto a la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos la parte de las maquiladoras, que es toda esta desgracia que está en el Salto, que pues todos hemos visto las fotografías espeluznantes, ¿no? De la espuma, que es más espectacular de lo que es realmente la espuma, ¿no? Pero allá adentro, aparte de la espuma, pues hay un montón de metales. Pues, ¿cuántos mil contaminantes han contado, ¿no? Los compañeros de la comunidad? Y luego decíamos, ¿no? Las cargas urbanas de Guadalajara y las coliformes fecales, Escherichia coli, todas esas cosas que hay en el agua contaminada, que va hacia la parte ya, la salida de Zacatecas. Entonces, este es el modelo, finalmente lo aterrizamos. Quisiera explicarlo muy brevemente para después aterrizar en cómo lo empezamos a hacer empíricamente, pero si teóricamente lo que tenemos es la información, donde el círculo azul, ese es nuestro objeto de estudio, y el sistema satélite, tenemos un convenio ya con la Agencia Europea Espacial para que nos proporcione mapas y calcular el cambio de uso de suelo con mapas, digamos, puede ser, estamos en eso determinando la periodicidad, depende de la capacidad de la computadora, porque la computadora que estamos usando o que nos están facilitando es la computadora del CATS, ¿no? Por cierto, tenía que haber venido la doctora Lisette, que es la directora del CATS, y bueno, ahí nos van a recibir toda esa información, porque ustedes saben, la información satelital ocupa mucho espacio en las computadoras. Entonces hay un centro en la universidad que nos puede ayudar a hacer eso, que es muy bueno, es entre los mejores de América Latina. Y luego esa información es así como la contraparte es del Laboratorio de Economía Biofísica, que está allá abajo, que es más bien como ahí es donde involucramos a las comunidades con drones, con investigación in situ, con el EcoWays, con el Harry Potter Map. Hay un montón de instrumentos que tienen que ver con la participación ciudadana, y entonces eso se va a Alejandría, ¿no? Alejandría es nuestra biblioteca, ¿no? Y eso queremos hacer una biblioteca digital de mapas, no se dice biblioteca de mapas, ahora bueno, donde estén los mapas, donde estén los videos, donde estén toda la información que vaya generándose de la inteligencia ciudadana y de los satélites y de cualquier fuente que nosotros podamos obtener. Y tenemos el SIMBA, que es como el taller donde se van a hacer los instrumentos, que tiene que estar vinculado directamente con el Tanque de Ideas, que es un grupo de investigadores multidisciplinario, en donde todos los investigadores opinen y den certidumbre y certifiquen sobre la calidad de los productos. Y el cuarto de guerra mediático, que es la parte a mí la que más me gusta, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo, y es precisamente donde le pasaría yo la palabra a la maestra Alma, que es que todos estos desarrollos tecnológicos y científicos
Desgraciadamente en México y en la Universidad de Guadalajara se quedan en los cubículos de los investigadores, ¿no? Yo diría que el éxito de un proyecto tendría que medirse precisamente en la incidencia, en que la gente conozca, en que la sociedad y las comunidades usen la información para la formación, para la conciencia, para el activismo, para la propuesta política de políticas públicas. Si no se mide eso, entonces todo ese esfuerzo queda en algún cajón, ¿no? Y como decía, siempre digo esto cuando Engels le reclamaba a Marx que no publicaba sus cosas y decía que estaba sufriendo la roedora crítica de los ratones, ¿no? en algún lugar. Entonces es tristísimo ir a los cubículos de los profesores, por lo menos en el CUSEA, y ver que muchas de estas investigaciones ahí tienen años y nadie ni las conoce. Entonces el cuarto de guerra mediático tiene el objetivo de generar instrumentos que midan el impacto real de los hallazgos de investigación y de las propuestas de incidencia en la comunidad. Y bueno, el vínculo con la sociedad. Aquí lo dejo y paso la voz. Sí, bien lo mencionaba el doctor, pero también lo menciona Martínez Alier, en el año 2000 lo llama hacer ciencia con la gente. Y bueno, precisamente en esto, ese es el principio en el que se basa el proyecto, que ya ha tenido resultados y que aquí Alma Rubí nos va a mencionar qué hallazgos hemos tenido en este proyecto. Hola. Bueno, es un gusto el poder compartir estos primeros pasos de lo que va a ser ya vieron, complejo y necesario sistema socioambiental para la sustentabilidad y la democracia. La primera diapositiva, por favor. Yo tenía el control, bien. Entonces, ¿cómo surge la idea de hacer este prototipo? En un contexto donde el acceso a la información y a la transparencia son fundamentales para la protección del medio ambiente y la salud pública en la cuenca alta del río Santiago, pues surgen diversos obstáculos que dificultan cumplir con esta tarea. La ausencia de una legislación adecuada o el incumplimiento de la misma, ya lo dijeron, el acceso limitado o ambiguo que tenemos a las bases de datos oficiales, la falta de confianza que los ciudadanos tienen ante las instituciones encargadas de gestionar esta información, pues son solo algunas de las barreras que enfrentamos, ¿no? Esta situación puede generar en todos nosotros como ciudadanos una sensación de desconfianza hacia la información proporcionada, lo que reduce la capacidad para tomar decisiones objetivas, bien informadas y va a obstaculizar la oportunidad de adoptar medidas que sean efectivas para el contexto socioambiental que acontece, ¿no? Entonces, ante esta necesidad y al ubicar como problema central esta falta de acceso a la información y transparencia, pues es que surge la idea de conformar este equipo interdisciplinario del que ya hablaron para poder construir la herramienta del narrador digital para la sustentabilidad. Entonces, este fue financiado por el Programa Institucional de Financiamiento de Proyectos de Investigación Estratégica de 2023 que encabeza la UDG y reunió, ya lo dijeron, economistas ecológicos. Muchas gracias por reproducir el video. Este es uno de los videos que pueden encontrar en la página. A antropólogos, a personas de sistemas de información geográfica. Entonces, también tuvimos la valiosa colaboración de estudiantes de la UDG y de habitantes de las comunidades aledañas. Entonces, este fue el inicio. Acá podemos ver el proceso de construcción del narrador. Ya dijeron que la base científica pues es la ciencia postnormal. Este es un concepto que surge en la década de 1990 por los filósofos de la ciencia Jerome Rabets y Michael Gibbons. Entonces, este enfoque, ya dijeron, busca integrar no solamente el conocimiento especializado y técnico, sino también estas visiones, perspectivas, contextos sociales y culturales que están involucrados en la resolución de problemas a nivel global. Y también nos inspiramos en el Civic Duty for System Change, que es un concepto
el cual promueve la idea de que los ciudadanos pues somos responsables de participar activamente en la transformación de lo que puede ser ciertos sistemas económicos, sociales o políticos, ¿no? La segunda parte pues ya devino de observaciones realizadas que hicimos inicialmente en Ocotlán y Poncitlán a través de trabajo de campo, y esto nos permitió identificar patrones que vinculan la salud pública con la política pública, ya van a hablar un poquito de esto, el modelo económico y la degradación biofísica de la cuenca. Y en tercer lugar, pues con el apoyo de la herramienta ARIX se procesó la información de estudios técnicos realizados, así como los datos, las fotografías, los videos que pudimos obtener en el trabajo de campo. También utilizamos tecnología de sensores remotos que nos permitieron elaborar mapas y tableros dinámicos. Esto nos permitió construir el narrador digital para la sustentabilidad, que finalmente va a ser una plataforma web que va a contener información relevante de la cuenca alta del río Santiago. Es el primer paso para el ya mencionado CISA a futuro, y actualmente está en proceso, está en una fase de prototipo. Entonces, este prototipo tiene el objetivo de mejorar la disponibilidad y accesibilidad de la información pública relacionada con la cuenca. Es una plataforma virtual interactiva que busca proporcionar a los usuarios, especialmente a estos habitantes colindantes de la cuenca, herramientas para identificar, reportar los tipos de contaminación que perciben en su entorno. Asimismo, va a permitir compartir su perspectiva sobre el estado actual del río y las estrategias que consideran necesarias esta cuestión de inteligencia comunitaria para mejorar la situación ambiental del río. Todo esto para actuar bajo una nueva lógica donde toda esa información se convierta en un recurso apropiado por la ciudadanía, ¿no? Por estas razones, el NDS puede fomentar la participación ciudadana y tiene el potencial de convertirse en esta herramienta de comunicación, promoviendo la transparencia y fortaleciendo la información pública. Esto empodera a la ciudadanía, esto empodera a las comunidades, a las personas, porque les va a permitir compartir evidencia y conocimientos locales que son fundamentales pues para aumentar la visibilidad de los problemas que acontecen en la cuenca, ¿no? También puede funcionar para aclarar una dirección estratégica de políticas públicas y a su vez puede crear alianzas interinstitucionales, educativas o ciudadanas que respondan precisamente a estos desafíos de la cuenca. Acá les dejamos el correo si quieren escribirnos, igual el link, y está el QR si quieren acceder desde su celular. El narrador digital para sustentabilidad se compone de 4 apartados. Está un objetivo y un apartado que se llama un llamado a la acción, donde mostramos la problematización. Está una encuesta ciudadana, luego está un apartado justificativo donde aparece una síntesis de cómo surge, cómo es el origen de la ruptura biofísica del río. Aquí nos ayudaron expertos en la materia hidrológica, etcétera. Y finalmente está esta propuesta de economía ecológica, que es el índice y el arancel, ¿no? Que es una propuesta de la que les pueden hablar mejor los economistas, pero es como la propuesta final del narrador. Acá se puede reproducir, ¿verdad? O cómo, creo que ahí ya… bien, bueno. Pues este es nuestro prototipo, para darles mayor claridad. Esta es la portada. Entonces, como ya les mencioné, se organiza en 4 secciones principales. En la primera tocamos estos temas de química industrial, la pérdida de ecosistemas terrestres y acuáticos, la fragmentación hidráulica del territorio, el excesivo uso de agua subterránea, que está generando impactos negativos en la calidad de vida y la cohesión social en la región, ¿no? Es muy visual, tratamos de hacerlo lo más posiblemente atractivo y también fácil de navegar. En esta… Hay otra sección también, parte del inicio, que muestra datos relevantes acompañados de un mapa dinámico
de las zonas más afectadas de la cuenca, entre las cuales se incluyen localidades como San Pedro Itzicán, Ocotlán, Poncitlán, Juanacatlán y El Salto. La segunda sección está dedicada a esta encuesta dirigida a la opinión pública sobre la situación de la cuenca, y los resultados se integran automáticamente en un tablero, en un tablero dinámico donde los usuarios pueden consultar el perfil de los encuestados, el tipo de contaminación identificada, la percepción sobre el estado actual del río y bueno, pues esta sección en general, ahí la podemos ver, tiene la función principal de la plataforma, es el corazón, porque va a recolectar y analizar la información de manera participativa. Entonces, esta es la innovación de la plataforma, incorpora tecnología de mapeo en tiempo real, similar a la utilizada por aplicaciones móviles de geolocalización. El doctor Peniche le llamaba el Waze Map. Entonces, esta sería nuestra página en términos generales y los invitamos a que la visiten. Tenía más información, pero por el tiempo le voy a ceder la palabra. Sí, bien, objetivos y resultados orientados, como lo dijo Alma, a la participación ciudadana, pero en política pública también se puede denominar como a la gobernanza deliberativa. Y aquí precisamente Salvador Crote nos dirá qué impactos tienen este tipo de proyectos dentro de la gobernanza deliberativa. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Bien, rápidamente, para dar contexto también por el tiempo que tenemos encima, el CISA deriva en la necesidad de encontrar o de conocer la política pública aplicada. En este caso, Luis F. Aguilar, parafraseándolo, o más bien lo que una política pública busca es resolver una problemática de una sociedad en específico, ¿no? Aquí tenemos un problema muy grande que es la contaminación. Digo, no voy a entrar mucho en él, ya lo hemos platicado. Pero la política aplicada en este corredor, vamos, en este municipio, en esos municipios ha sido la industrial. Como podemos ver la imagen, se divide en varias finalidades que tiene la política pública industrial en particular. Aquí lo podemos ver, o sea, apoyo a investigación y desarrollo, normas de protección, desarrollo de infraestructura, incentivo fiscal, subsidios. Eso busca la política industrial. Lo que no hemos encontrado es si realmente está siendo aplicado eso que promete la política pública industrial, ¿no? Que realmente es vasto lo que propone, pero nos hemos percatado de que no ha sido aplicada o no ha sido desenvuelta como debería. Ahora, promete desarrollo o busca un desarrollo, busca una mejora, busca crecimiento, ahora sí que busca lo más hermoso que uno se pueda imaginar, ¿no? O sea, esa imagen de que se vende, de que la política pública industrial trae avances, trae crecimiento, de acuerdo, lo trae, pero ¿a qué costo, a qué precio es el que realmente se paga la política pública industrial, ¿no? David Harvey, en el Derecho a la Ciudad, comenta de que debería del ciudadano poderse desenvolver y desarrollarse pues, de una manera grata, ¿no? O sea, para no leer la definición literal, entonces, sino el pleno desarrollo, ¿no? De los que habitan en ese lugar. Pero, al ver que la política pública industrial es muy agresiva, entonces, ¿qué tanto derecho yo tengo a esa ciudad, ¿no? A esas mejoras, a esas virtudes. Pasando a, como mencionó Alberto en un principio, el metabolismo social, que igual busca ese balance entre la extracción de recursos, el desarrollo, el subsanar los daños, que luego llega, que tiende a ser lo más complejo, ¿no? O sea, bien, ahora, lo que más aqueja o lo que más apremia a CISA va a ser el descifrar esa política pública. La política pública tiene 3 pasos o 3 fases principales. El diseño, la implementación y la evaluación. En este caso, el reto más grande, tomando las ideas aquí del buen doctor Salvador Peniche, esa política pública disruptiva, esa disrupción
esa búsqueda del colapso socioambiental que existe en la subcuenca del río Santiago, Guadalajara, de decir, oye, ok, la política pública es esta, pero ¿por qué la han aplicado así? O sea, ¿por qué no subsanaron en su momento? Ahora sí que va a ser al revés, va a ser al revés. En lugar de comenzar por el diseño, la implementación, segundo paso, y la evaluación en el tercero, para ver si funcionó, es comenzar desde la evaluación ahora. Ahí se empieza a ver esa disrupción, ahí se empieza a ver esos cambios. A ver, ¿por qué tengo yo esas consecuencias cuando la política pública fue bien implementada, bueno, fue bien diseñada, se podría suponer, se podría creer, y estamos viendo las consecuencias tan drásticas? La contaminación excesiva, la falta de la escasez de recursos, la contaminación de esos recursos, las enfermedades a terceros. La verdad ha sido, pues de cierta forma, desmotivante, ¿no? El decir, caray, entonces, ¿qué me está vendiendo a mí la política pública industrial, ¿no? O sea, citando al doctor Alier, también, la economía ecológica podría funcionar para ir descifrando este problema. ¿Por qué? Porque se podría sugerir, creo que me lo brinqué, no mencioné lo del Shame Index, no lo mencioné, bueno, aquí está, perdón, aquí se encuentra lo del Shame Index. El Shame Index busca aplicar subvenciones a esas personas o a esas empresas, que generan esa contaminación tan desmedida, tan exagerada. No, es obviamente un tema complejo. ¿Por qué? Porque aquí ya entraría también una parte fiscal. Una parte fiscal porque, oye, no puedes inventar nuevos impuestos nomás porque, no, espérame. Un impuesto estatal tal vez se podría sugerir. Es por eso que se le llama subvención, una especie de multa, una especie de fondo, fideicomiso, en el cual se trabaje de la mano, de la par, con la política pública, una vez desentrañada, una vez desmenuzada y estudiada, decir, ¿sabes qué? Ok, más allá del que contamina paga o los impuestos piguvianos o todo eso que podría ser que está un poco rebasado ya, sería ponernos a la par, haciendo entrar en razón y mostrando las consecuencias de estos daños, obviamente pues a quien contamina, ¿no? A ver, empresa, sí, ok, tú te estableciste aquí, pero ¿a qué costo lo estás siguiendo desempeñando, no? O sea, oye, pero no hay forma de comprobar que la gente se ha enfermado por mi culpa. No, permíteme, si hay una forma. O sea, va a ser un trabajo en conjunto, va a ser generar una simbiosis con sociedad, empresa, investigación, academia, para poder desentrañar esto. Bien lo comentó el doctor Marco Berger al principio, se requiere una multidisciplina enorme. El desentrañar la economía biofísica ha resultado un reto gigantesco porque luego podemos decir, oye, son cada vez conceptos más complejos, más exagerados, pero en esta complejidad de estos conceptos podemos encontrar bastante hilación, bastante sentido en cómo entender la problemática y empezar a desentrañarla. Igual por el tiempo, dejo hasta aquí mi intervención, pero esa necesidad de que la política pública disruptiva se pueda entender es apremiante. Gracias. Sí, bueno, por el tiempo, no sé si haya un apartado de preguntas y respuestas. Bueno, creo que no. Bueno, agradecemos el espacio para difundir este proyecto y bueno, invitar a todas las áreas del conocimiento y a quien guste involucrarse en el proyecto. Alma ya compartió ahí el enlace, el correo, y bueno, invitarlos a seguir luchando por la resistencia ante el colapso socioambiental. Muchas gracias.